El rollo de la escuela. Saludo a mis hermanos, amigos y seguidores de la Escuela de Alexandria. Esta tarde quiero compartir con ustedes la segunda parte de un rollo de la escuela que había iniciado anteriormente, el cual estaba titulado La generación perdida. Esta es la segunda parte. Recuerdo un poquito, para poner en contexto de pronto a quien no haya visto la primera parte, habla un poco de esa preocupación que tienen muchos padres y madres cristianos que tratan de formar a sus hijos en valores conforme a la palabra de Dios, pero en la medida que avanza el tiempo, entran a la adolescencia, pues sencillamente no quieren saber nada, ni de la Biblia, ni del Señor, ni de nada que tenga que ver con religión, digámoslo así. Entonces toqué unos puntos en el primer video, pero aquí quiero continuar con esa reflexión de una serie de respuestas que he ido procesando, que el Señor me ha permitido ver y tener un poquito de luz. No creo que esta sea una super revelación así, no. Es lo que en mi humilde experiencia puedo compartir y lo hago con gusto. A ver, dos aspectos que veo sobre esa problemática conflictivos para un adolescente y un joven cristiano son, uno, una muy mal enfocada enseñanza de la santidad. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. ¿Cómo así? Entonces no hay que enseñar a los jóvenes que hay que vivir una vida santa. Por supuesto que sí, pero no meterlos en una utopía de impecabilidad. Se les mete a los muchachos en un círculo de usted no puede fallar, es que mire las vidas que vive un otro, usted no puede fallar, usted tiene que ser intachable, tiene que ser perfecto, y mire que se hace mucha insistencia en ese tipo de palabras, a veces sin comprender el contexto bíblico de estas palabras. Perfecto, santo, son dos palabras muy queridas por este tipo de teología, muy mal comprendidas, y claro, entonces empieza un muchacho a vivir, a crecer, y se encuentra con que en su humanidad, en su cuerpo, en su carne, le va a ser imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se estrella con la realidad del pecado. Y como se le dijo que no podía fallar, pero nunca se le enseñó qué hacer cuando hubiera fallado. Ahí está el problema. Se le dijo tanto que no podía fallar, pero nunca se le dijo qué hacer cuando fallara. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la mayoría de nuestros chicos? Pues apenas fallan, apenas violan esa norma sagrada de nuestra comunidad utópica, y se van, que ya no tienen cabida. En la conciencia de ellos no tienen cabida, porque han fallado. Entonces, una cosa que tenemos que cambiar de paradigma es, sí, hay que seguir enseñando la santidad y la obediencia a Dios, por supuesto, eso está en la Biblia, pero también hay que enseñarles la realidad del pecado y qué hace Dios con un pecador, cómo lo puede redimir, como bíblicamente se enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, no someterlos a esa realidad utópica de que no van a fallar, sino en una sana enseñanza y completa enseñanza bíblica, mostrarles que el Señor proveyó para nosotros, los pecadores. Así declaremos nuestra fe en Cristo, y precisamente para eso está la cruz de Cristo. Entonces, es una cosa que aprendí también con los años. Hay que enseñar la santidad, pero no meterlos en una situación utópica a nuestros chicos, de que nunca van a fallar, de que no se van a tropezar con la realidad del pecado, porque eso no va a pasar. Entonces, insistamos en lo uno, pero enseñemos también lo otro.
¿Qué hacer cuando un cristiano ha pecado? ¿Qué hacer? Yo sé que me van a salir algunos de que es que si un cristiano peca, es que no ha sido cristiano. Bueno, y viene un problema paradigmático ahí con cierto tipo de teología. Como eso ameritaría una explicación mucho más extensa, este servidor no comparte esa teología, tiene sus razones teológicas de por qué no la comparto, respeto a quienes la predican, pero lo que me he encontrado en la experiencia como profesor en las iglesias es que la gente que persiste en esta teología va a vivir una vida doble. Por lo general se meten en unos círculos de doble moral, donde aparentemente no pecan. Y aparentemente no pecan por dos situaciones. Uno, porque no son transparentes. Y dos, porque no conocen suficientemente la ley para saber que sí pecan. Porque generalmente maximizamos, no, es que, hermano Lucas, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, etcétera. Los supuestos pecados capitales de los evangélicos, que los tenemos también. Y entonces, según eso, no pecan. Pero usted se va a la ley mosaica, se da cuenta que la ley es mucho más finita. Y cuando usted se para frente a esa realidad, mejor dicho, cuando usted se para frente al estándar de Dios, no le queda otra cosa que declararse pecador y totalmente necesitado de la gracia de nuestro Señor. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver ya con un asunto de los padres, que es un poco más complejo. Resulta que, si ustedes recuerdan allá en los primeros capítulos del libro de Samuel, en oficio estaba el sacerdote Elí, era quien estaba en oficio cuando el profeta Samuel era un niño y era un joven. Él crece pues y lo reemplaza, pero Dios le hace una exhortación muy fuerte a este profeta y lo reprende. Y curiosamente este hombre, allí vemos en el relato del primer libro de Samuel, que él sí reprendía a sus hijos, sí lo reprende. Pero me llama mucho la atención y me empezó a llamar la atención poderosamente por qué el Señor reprende a Elí y casi que profiere una maldición contra él y contra su descendencia. Les recrimina que él, como padre, no se le atravesó a sus hijos. No se le atravesó. Yo empecé a reflexionar esto que tenía que ver con nuestros procesos educativos hoy. Y más allá de que usted se vuelva un supervigilante plenipotenciario de sus hijos, lo cual de hecho va a ser muy desgastante, no en eso, sino que dentro de un espacio de formación y dentro de un espacio donde sus hijos, los míos, estén en un nicho en el cual somos la autoridad, en ese espacio no podemos permitir que los hijos, hijas, violen la voluntad de Dios dentro de ese espacio que el Señor nos otorgó como espacio de autoridad. Y el Señor le recriminó puntualmente al sacerdote Elí, que es que en la puerta del santuario en ese momento, que era el santuario de Silo, y les estaba permitiendo hacer todo tipo de cosas vergonzosas, inclusive con los sacrificios dentro de ese espacio del templo. Nadie, ningún padre, ninguna madre, aunque sea un agente del FBI, de la CIA, lo que sea, va a poder estar pendiente de su hijo o su hija 24 horas al día, 7 días a la semana. Es imposible. Entonces, en ese espacio, digámoslo así, usted no es responsable, pero en el espacio donde están con usted sí lo es. Y tenemos el deber de atravesarnos. Eso puede sonar raro ante los paradigmas de la sociología y antropología y de la psicología moderna, pero bueno, yo creo que un creyente en la Biblia como palabra de Dios sabe que nosotros no nos regimos por él, y que precisamente por a veces seguir algunos paradigmas de esas ciencias sociales mal enfocadas. Yo soy un científico social de profesión, tengo una de las ramas de las ciencias sociales, pero sé que hay cosas que no operan con un alma y no han funcionado, y lo ha demostrado la depravación, la desorientación y el rumbo que está tomando el mundo. Esas eran, pues, resumidamente, estas nobles reflexiones que quería compartir con ustedes esta tarde, mis queridos hermanos. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo rollo de la escuela. El rollo de la escuela.
El Rollo de la Escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.